Me alegro muchísimo que en este día podemos seguir con nuestra exposición de la palabra de Dios. En este caso se trata del Evangelio de Juan y vamos a seguir con el capítulo 2, ya que terminamos el primer capítulo, que como nos hemos dado cuenta es un capítulo sumamente interesante por contener muchísima información que de otra manera no lo hubiésemos conseguido. Y así sigue el Evangelio de Juan, porque sin ir más lejos, en el capítulo 2 entramos ya en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, digamos oficialmente, y es un episodio, una historia que no se cuenta en ninguno de los otros evangelios. Es la famosa historia de la boda de Cana y es único en el sentido de que solamente el evangelista Juan nos la cuenta, lo cual quiere decir que con toda probabilidad Juan era uno de los invitados en la boda acompañando a su maestro Jesucristo con otros que acaban de ser llamados por Jesucristo en un sentido aún no oficial. O tal vez debería decir que se han puesto en la órbita de Jesucristo, porque esto era indudablemente la intención de Andrés y de Juan, que a su vez luego llegaron a Pedro, llegaron a Natanael y de esa manera Jesucristo ya tenía los primeros discípulos y nos hemos dado cuenta que esto era una práctica muy común en la sociedad de los judíos, en la sociedad de Israel en aquellos tiempos, porque Jesucristo ya tenía la reputación de un rabí, un rabino, una persona entendida en la ley, y era muy normal que en su alrededor había una serie de personas que querían aprender, porque el aprendizaje en aquel entonces no solamente era un aprendizaje teórico o teórico, sino también un aprendizaje que tenía que ver con el día a día. Después de esa introducción, pues llegamos al pasaje que es em, Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, y como título escogido el primer milagro, Jesús transforma lo ordinario en abundancia. Vamos a escuchar lo que nos dice este texto y luego vamos a intentar desglosar algunos detalles de ese texto que sinceramente creo muchas veces no se entiende correctamente ni se entiende de la forma como debería ser entendido, porque nosotros aplicamos nuestras ideas sin tomar en cuenta la idiosincrasia de la sociedad israelita de aquel entonces. Pero vamos a escuchar primero el texto, y el texto dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros.
Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hasta aquí la palabra de Dios, y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en estos próximos minutos a entender bien lo que está escrito. Señor, gracias una vez más te damos por esta palabra tuya que nos habla del comienzo de tu ministerio en Galilea. Te damos las gracias, Señor, por el significado de estas palabras, porque son palabras muchas veces muy infravaloradas, palabras que nos hablan del comienzo del reino de Dios, que es una razón para estar de fiesta. Señor, ayúdanos a captar la importancia de estas palabras. Te lo pedimos en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Pues vamos a situarnos en el contexto y nos va a hacer falta un poco de geografía. Jesús creció en Nazaret y allí en Nazaret él pasó su niñez, su adolescencia y con todo lo que sabemos el tiempo hasta su comienzo oficial de su ministerio. Y allí van todas esas teorías que nos explican que Jesús pasó ese tiempo, no sé, en escuelas esotéricas donde aprendió de todo y todo ese tipo de parafernalias que no tienen nada de histórico ni de científico y tampoco de bíblico. ¿Qué había hecho Jesucristo hasta allí? Bueno, tenemos la historia del capítulo 12, que es de lo que pasó a los 12 años cuando Jesús fue acompañando a sus padres a Israel. Pues en algún momento entre este episodio y ese acontecimiento de Jesús en el templo a los 12 años, su padre adoptivo, José, murió. Ahora, aquellos que nos vienen con esas teorías de que Jesús había luego pasado estos años en viajes, vete tú a saber a dónde, para aprender no sé qué ciencias, simplemente desconocen que esto en una sociedad israelita hubiese sido imposible, por la sencilla razón que Jesús era el mayor. Por lo tanto, él tenía la responsabilidad de su madre. No sabemos cuándo murió Jesús. Obviamente en los primeros años Jesucristo había aprendido de parte de su padre José muchas cosas de su oficio, que era el oficio, lo dije la última vez, de un constructor. Tecton es la palabra y eso es constructor, no es solamente carpintero. Y muy probablemente una buena parte de ese tiempo él y su padre estaban involucrados en esas obras grandes que se hicieron algunos kilómetros al norte de Nazaret en Séforis, donde el rey Herodes mandó construir un tremendo anfiteatro. Pasan los años y ahora nos encontramos en esa escena
De José ya no se dice nada, seguramente había muerto ya. Está Jesús, aparece también María. Hay una boda en Cana. ¿Dónde está Cana? Está al sur de Nazaret, no muchos kilómetros alejado de la ciudad. Estamos hablando de una distancia de 3, 4, 5 kilómetros. Y allí está invitado María. Y por lo que nos deja entrever la historia, obviamente María estaba bien relacionada o con el novio o con la novia o con ambos. No sabemos nada de ellos, salvo que obviamente residían en Cana. Por la cercanía, podía tratarse de familiares, ahora todo lo demás es especulación, pero la forma como María se comporta ante la falta de vino, de eso vamos a hablar en un momento, obviamente ella había tenido algo que ver con la preparación de esa boda y era una persona a cuya voz los sirvientes escucharon. No nos extraña que también Jesús está invitado y como es común, sus discípulos también. Una boda en aquel entonces no era un acontecimiento de un día, era un acontecimiento de 7 días y empezó en un martes, por regla general. ¿Por qué en un martes? Bueno, esto ya nos ayuda a entender el texto. El martes es el tercer día de la semana israelita. Y como nos damos cuenta que Juan está siguiendo día tras día según ese relato de la creación, está emulando ese relato de la creación. El tercer día es el día donde Dios el Padre dice 2 veces que su creación estaba bien. 2 veces lo dice. Y por lo tanto, los israelitas tenían la impresión que ese martes es un día idóneo para empezar una boda. Y esa boda siempre duró 7 días. ¿Quién estaba invitado? Bueno, todos los habitantes de Cana. No había excepciones. El no ser invitado a una boda en un poblado de ese tamaño, estamos hablando de tal vez 700 personas, era una vergüenza. O sea, la regla era ser invitado, no ser invitado. Y no solamente los habitantes del pueblo, sino también los familiares. Algunos posiblemente vinieron de otras partes de Israel. Allí tenemos a Jesús, a su madre, a los discípulos que vinieron del pueblo vecino que era Nazaret. Pues ahí están y así entendemos esa expresión al tercer día. Es el día cuando empiezan las bodas y esas bodas duran una semana. Se dice aquí, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y es lo que acaba de decir. Obviamente ella tenía una relación especial con el novio o la novia, con la familia, por eso ella estaba allí presente. Y Juan nos cuenta que también estaban invitados en el versículo 2 Jesús y sus discípulos. Todavía no era un hombre de renombre. En un principio era el carpintero, mejor dicho, el hijo del carpintero. Así se le conoció en Nazaret. Y no cabe ninguna duda que en ese pueblo vecino de Caná también se le conoció como el hijo del carpintero, lo cual quiere decir el hijo del constructor.
Quiere decir, le invitaron no por ser el Mesías, él todavía no se había manifestado. Él estaba allí simplemente por ser el hijo mayor de María y tenía algunos amigos suyos que le acompañaban y ellos también estaban invitados. Bueno, ¿quién es? Seguramente Juan, que es el único que nos cuenta esa historia. Seguramente está ahí Andrés, muy posiblemente también Natanael, Filipo, Pedro, pues no creo, porque en un principio para Pedro hubiese sido muy difícil ausentarse de su negocio de pesca durante toda una semana. Y ahora ocurre una desgracia. Una boda sin vino en Israel de aquel entonces, por cierto, también hoy en día, sería impensable, porque el vino en la Biblia representa la alegría, representa estar de fiesta con Dios, representa el gozo, representa bendición espiritual. Y ahora voy a decir una cosa simplemente porque esas voces y esa gente que nos dice que aquí estamos hablando no de vino, o sea, vino con alcohol, sino de zumo de uvas. Lo siento mucho y me duele en mi alma decirlo, pero esa gente no tiene ni idea de qué está hablando. Es vino de verdad, porque el zumo de uvas como tal en Israel era desconocido por una razón muy sencilla. No se pasteurizaba las cosas y por lo tanto este vino, vamos a decirlo así, entre comillas, zumo de uvas, después de poco tiempo se convierte en vino y además en un vino malísimo. Por lo tanto, esto queda excluido por esa razón, por razones sociológicas, por razones históricas, por razones científicas y por razones teológicas. Entonces, si por si acaso hubiese entre los que me escuchan ahora gente que aún defienden esa sandez y no cabe otro nombre, pueden ponerse en contacto conmigo. Es aceptable que una persona no quiere beber vino, perfecto, pero que no hagan uso de un texto bíblico como este para decir algo que no es. Y con esto no voy a hablar más del tema, porque sencillamente no se lo merece esa argumentación que es una falacia completa. Ocurre algo que faltó el vino. Claro, ahora en aquel entonces en una boda se bebió vino. Y esto quiere decir, si tú tienes 500, 600 personas y vamos a suponer que cada persona invitada solamente bebe un cuarto de vino, estamos hablando de 150 litros al día. Esto lo multiplicas con 7. Bueno, tú mismo haces las matemáticas. Pues estamos hablando de casi 1000 litros. ¡Qué mucho! Pero era algo extraordinario. Esto nos explica lo que dice aquí. Bueno, seguramente el maestro de ceremonias, el novio, estaban abrumados por la cantidad de gente que había. Normalmente esto se calculaba bien, pero en este caso habían calculado mal. Una boda donde no hay vino, en aquel contexto social y cultural, era una vergüenza que no tenía nombre. Por lo tanto, esto era una señal de alarma. Sea la razón que sea que llevó a la escasez de vino, ahora se encuentran al borde de una
de un escándalo social. Faltando el vino, una de las primeras que se entera es María, la madre de Jesús. Le dice a su propio hijo, a Jesús, no tienen vino. La manera como Jesús entiende esas palabras y como María lo habrá dicho es que no solamente era una constatación, era una sugerencia. No tienen vino, por lo tanto, haz algo. Esto implica que María ya a ese punto había visto más que un milagro hecho de parte de Jesucristo. La Biblia no nos dice en qué sentido y cuál, pero obviamente ella sabe una cosa, si alguien aquí puede arreglar eso, es mi hijo. Y esto lleva a un diálogo que nos deja un poco con un sabor amargo en la boca. Porque la respuesta de Jesús parece muy áspera. En primer lugar, la palabra mujer, kinai, en griego. Esto para nosotros suena, o sea, alguien que se llama así a su madre, pues obviamente está enfadado, algo así. Parece una falta de respeto. Pues allí nos equivocamos nosotros, porque esa forma de dirigirse a su madre es como si tú hoy te dirigieses a tu madre con la palabra señora. O sea, es formal, no es la manera habitual de dirigir a tu madre, pero está lleno de respeto. ¿Vale? O sea, es todo lo contrario que algunos quieren escuchar de esa palabra mujer. Es realmente señora. Y luego, además, la palabra, y esto tal vez es el problema más gordo, que la Reina Valera lo traduce, ¿qué tienes conmigo, mujer? Bueno, eso se ha traducido de varias maneras. Lo que tenemos aquí, y ahora no voy a entrar en los detalles del griego, que realmente no es del griego, sino del hebreo, que forma la base de esto, es un modismo hebreo. Y ese modismo hebreo realmente no es una falta de cortesía, sino es como si alguien me sugiere, mira, José, ¿por qué no haces esto? Y yo le respondo con todos los respetos, mira, cada cosa en su momento, tú a lo tuyo y yo me permites que voy a ocuparme de mis asuntos. O sea, tú calcula lo que es tu responsabilidad y yo soy responsable de lo mío. Esto es lo que hay detrás. O sea, es un llamamiento muy cortés y muy formal a María de no empujarle, de no manipularle. Porque Jesús además añade, aún no ha venido mi hora. Bueno, ya finalmente en el capítulo, en los capítulos posteriores, él diría, ya ha llegado la hora, ya ha llegado mi hora. Y esa hora es el momento cuando él se entrega en manos de sus verdugos para dejarse clavar en la cruz. Esto habla de la cruz, del sufrimiento de Jesucristo, habla, por supuesto, de su muerte, pero habla también de su resurrección. Y Jesucristo sabe perfectamente que esto requiere un milagro, que el texto bíblico luego no lo llama así, sino lo llama señal. Pero una vez que ocurra esto, el reloj se pone en marcha. Quiere decir que ya no hay vuelta atrás. A partir de ese momento, cuando Jesús iba a arreglar ese problema, a partir de ese momento no habría vuelta atrás porque se habría manifestado como ser
más que un carpintero, más que un rabino. Esto en cuanto al versículo 4. Y esto, entre otras cosas, nos habla de un principio que es muy importante en el ministerio. No te dejes manipular, porque esto lo que hace María es un intento de manipulación. Jesús responde a esto, como acaba de decir, de forma formal, de forma hasta cortés, pero poniéndola claramente sus límites. Estamos en un momento de transición ahora, donde Jesucristo ya está saliendo de su propia casa y está a la vez entrando en una fase especial de su ministerio, esos 3 años y medio, un periodo muy especial. Con todo esto, María ha entendido como solamente una madre puede entender. Y ella dice a los que servían, y esto es muy interesante, es María quien manda, y esto me lleva a pensar que ella era más que una invitada. Era una de las organizadoras de esa boda, y tal vez entre ellos fue su error de cálculo que ahora le pone en un aprieto. Tal vez leo un poco demasiado en esto, pero tengo esa sospecha. Por lo tanto, ella no se dirige al maestresala, no se dirige al novio o a sus padres. Ella toma cartas en el asunto y da órdenes a los que servían: haced todo lo que os dijere. Bueno, ¿quién no piensa en las palabras del capítulo 41, versículo 55 del libro de Génesis, donde se dice: cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Esas palabras resuenan. Y como Jesús era el antitipo del tipo que era José, del ejemplo, pues en él se cumplen ahora estas palabras: haced todo lo que os dijere. Y esto, tratándose de Jesucristo, siempre es un consejo excelente, que también yo te lo recomiendo. Y ahora de nuevo tenemos que entender las costumbres. Había 6 tinajas de piedra. Juan dice que eran de piedra. Había 2 tipos de tinaja. Los más caros eran de piedra y los que eran más baratos eran de barro. Y los de barro, según el entendimiento, según los ritos de los judíos, que no está en la ley de Moisés, sino esto siguió una ley que ellos mismos habían inventado. Los de barro, luego, después de su uso, había que destruirlos porque quedaban, según la comprensión de los judíos religiosos, impuros. Pero los de piedra no. Eran más caros también. Había 6 tinajas y cada una de esas tinajas contenía aproximadamente, vamos a redondear, los 150 litros. 150 litros, que eran aproximadamente 35 galones. Si calculas en esto, es bastante. Había 6 de estos para agua. Bueno, ¿qué agua? No para beberlo. En las bodas no se bebía agua, lo siento. Se bebía vino.
¿Para qué entonces sirvió esa agua? Pues sirvió para el lavamiento ritual antes de las comidas. Y ahí, bueno, te puedes imaginar para tanta gente, pues hacía falta mucha agua. Y para esto sirvieron esas tinajas. Representan de cierta manera las leyes mosaicas del lavamiento ritual antes de la comida. Dice ahí incluso el mismo texto, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de los cuales cabían 2 o 3 cántaros. Bueno, ya te puedes imaginar un cántaro, lo que debía de pesar esto, muchísimo. Y ahora llega el momento del Mesías. Jesús les dijo, y una vez más, imagínate, está esa fiesta a punto de cundir el pánico, ¿vale? Todavía nadie se ha dado cuenta. Se han dado cuenta María, se han dado cuenta, obviamente, los que sirven el vino, que son los siervos, y se ha dado cuenta, obviamente, Jesucristo. Y él, de nuevo, no va al maestresala, no va al novio, no va a los padres del novio, él mismo ahora manda. Dice, llenad estas tinajas de agua. Bueno, porque el nivel de agua ya había bajado, lo cual también nos indica que tal vez no estamos, obviamente, en un momento que es el inicio de la fiesta. El tiempo ya había corrido. Em, Había bajado ese nivel de agua. Tenían que llenarlo de nuevo y las llenaron hasta arriba. Seguramente porque Jesús dijo, bueno, echa más, para que esto se vea, ¿vale? O sea, la señal que Jesús iba a hacer no se iba a hacer en la oscuridad, se iba a hacer a plena luz del día. Entonces, él quería que estas tinajas estuviesen llenos hasta arriba. Entonces él les dijo, bueno, él ahora no dice, bueno, ahora me voy a retirar y voy a orar para que esto, él simplemente, Jesús no hace de eso un espectáculo, ¿vale? Él no dirige la mirada al cielo y empieza a orar durante 10 minutos citando versículos bíblicos y cosas por el estilo. Es sorprendente la forma poca espectacular como Jesucristo procede. ¿Te has dado cuenta en ese texto? Entonces les dijo, sacad ahora, o sea, con un recogedor de agua o algo por el estilo, llenarla a un vaso y ellos lo hacen, dice que esto es rojo. Lo meten en un vaso. Los siervos, los primeros se han dado cuenta, bueno, ¿esto qué es? Parece vino, huele a vino. No sé si atrevieron incluso de probar algo, el texto no lo dice. Jesús dice, llevadlo a maestresala. Se lo llevaron. El maestresala no sabemos hasta qué punto estaba al tanto de todo ese asunto, pero los siervos le habrán dicho, mira, esto ya es el vino nuevo, ¿vale? Que acaba de llegar y pruébalo porque tienes que dar tu aprobación antes de servirlo, por eso eres el maestresala. Pues él lo prueba y claro, ese hombre era un experto. Probó el agua hecho vino y ese experto, obviamente, créeme una cosa, sabía diferenciar vino de zumo de uvas, ¿vale?
nota que es vino y además dices, pero yo nunca había bebido un vino tan bueno. Pero esto es increíble. Él no sabía de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, porque lo habían presenciado, que habían secado el agua. Y el maestresala pues llama al esposo. El esposo llega y el maestresala, que era uno de los familiares, obviamente, por eso él tiene la libertad de echarle la bronca al novio y dice, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Por cierto, este efecto no lo tienes con el zumo de uva, ¿te das cuenta? ¿Vale? Pues ya no digo más. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Bueno, es de cajón esto, porque claro, primero sirves el buen vino y cuando la gente ya está un poco menos presente aquí en ese mundo, por los efectos del vino, que esto era una boda judía, lo siento mucho, pero esto es lo que describe la Biblia y además se describe muchas veces en el libro de los Proverbios. Era un día alegre. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Dice, bueno, tú has actuado. O sea, ¿cómo se te ocurre? Bueno, el vino primero no estaba mal, pero este es mucho mejor. ¿Y por qué no lo has servido antes? La respuesta del novio no la tenemos aquí. ¿Te gustaría saberlo? Pues a mí me gustaría saberlo, pero no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no importa. No importa lo que opina el novio, no importa lo que opina todo el mundo. Pero lo que importa es el comentario que pone Juan. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria. Quiere decir, cambiar agua en vino es lo mismo que crear vino de la nada. Y crear algo de la nada, esto solamente puede hacer ¿quién? Dios. Por lo tanto, para aquel que quería entender esto, era el primer indicio, pero eso se llama señal, no se llama milagro. Señal indica hacia algo, contiene una enseñanza, manifiesta su gloria, la gloria de Dios, porque esto quiere decir aquí está Dios. Pero no solamente esto, esa señal, y es algo muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué es el sentido de esta boda de Caná? Dicho de forma muy sencilla, ahora ha llegado el reino de Dios, ahora las promesas mesiánicas se están cumpliendo, ahora ha empezado la fiesta. El novio aún está con los discípulos. Jesús mismo usa este símil. Por eso, él participa en bodas, él bebe, él come. Nunca se ha autoexcluido de ninguna fiesta. Interesante, ¿verdad? Porque el reino de Dios en su esencia es algo alegre. Sí, hay persecución, hay mucho tipo de cosas, pero en el fondo esto nos alegra el corazón y muchas veces nos olvidamos de ese aspecto. Es algo para estar alegre. Y te das cuenta, esas tinajas de piedra que contenían el agua para la purificación representando la ley mosaica, dan paso a la abundancia del vino de Dios. Quiere decir, con esto Jesucristo dice que ahora el pacto antiguo
está siendo reemplazado por el nuevo pacto. Las nuevas odres no se remiendan. Las viejas odres no se remiendan con cosas nuevas, sino ese nuevo vino pertenece a los nuevos odres. Las dos cosas no se mezclan. Una cosa es la ley, otra cosa es la gracia. La gracia vino por Jesucristo. Ahora entendemos lo que significa este milagro. Una puesta en escena de esa nueva era que es la venida del Mesías. Y por eso no nos extraña que este pasaje termina con las palabras y sus discípulos creyeron en él. Ellos ahora se han dado cuenta, wow, creo que ha sido buena idea de dejar a Juan ir en pos de Jesús, porque Juan no hizo esas cosas. Juan nunca hizo ese tipo de señales. Jesús sí. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y ellos entendieron que ahora algo está cambiando. Ellos depositaron su fe en Él. Y esto iba a ser el comienzo de un viaje extraordinario que también tú y yo hemos emprendido. Quédate con eso. El reino de Dios ha llegado. Y el vino no solamente representa la sangre de Cristo, también lo hace, como más adelante nos enteraremos. El vino también representa las bodas del Cordero, la alegría de que finalmente el reino de Dios ha llegado. Y esta es la razón por que nos podemos alegrar. Y ningún lugar más adecuado para enseñar esa verdad que una boda. Aquella boda en un pequeño pueblo llamado Cana. Vamos a orar. Señor, una vez más te damos las gracias por tu presencia. Gracias por este precioso episodio que acabamos de escuchar. Gracias por que Juan ha puesto esto en su evangelio para enseñarnos algo tan importante. Tu reino ha venido. Estamos en este inicio sabiendo que tu reino al final prevalecerá. Ayúdanos a entender esto cada vez que bebamos un vaso de vino. Nos recuerda de que tú has puesto esta verdad en esta bebida que en la Biblia tiene tanta importancia. Ayúdanos, Señor, a ser respetuoso con esto. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima vez.